días nuevamente. Un gusto tenerlos con nosotros. Vamos a... No, me dicen como estamos, está transmitiendo, pero igual, están escuchando, nos acompañan en modalidad virtual. Bien, decía, bienvenidos entonces hoy a esta nueva programación. Continuamos con lo que es el primer día del Congreso LAPSI y en este momento vamos a compartir y escuchar todo lo que nos va a presentar, su mirada, su experiencia, el magíster Luis Carrizo, quien es el presidente de Uruguay, un hermoso compañero de trabajo. Estamos juntos también en otros momentos de actividades que tienen que ver con lo gremial, con levantar nuestra psicología latinoamericana y la larga. Hoy nos va a presentar la conferencia La psicología en los caminos de América Latina. Así que un gran aplauso para nuestro compañero. Muchas gracias, Bettina. Es verdaderamente un honor, un privilegio y una alegría estar acá, en esta casa, con esta gente, con estos hermanos de ruta. Quiero agradecer, bueno, por supuesto, a ULAPSI, a la Intendencia de Montevideo por cedernos su casa, a todo el comité organizador, al equipo que nos apoyó en esta iniciativa. Y por supuesto, no podía faltar nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Es un momento de gran alegría para nosotros como integrantes de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Felicitar a la nueva mesa, nuevo Consejo Ejecutivo de ULAPSI, encabezado por nuestra querida colega Carolina Moll Cerizola, que ha sido un puntal desde la fundación y antes de la fundación de ULAPSI por integrar a las entidades de América Latina y el Caribe en una visión compartida, en una visión estratégica de futuros a construir juntos. Y junto con ella, en este nuevo consejo, a la compañera Bárbara Sass de Cuba, que también es una figura relevante de la trayectoria de ULAPSI, y María Gloria de Brasil, que van a conjugar este nuevo ejecutivo de ULAPSI, pero esto no estaría completo si no pudiéramos agradecer muy especialmente a quien nos viene de presentar, a Bettina Cuevas, como secretaria general de ULAPSI hasta el día de hoy. Con Bettina, como ella dice, nos unen vocaciones compartidas para transformar la psicología de la región y es una referente para todas nuestras entidades en América Latina y Caribe. Junto con su equipo ha conducido a ULAPSI en tiempos tormentosos y ha sacado el buque adelante, de manera que creo que vale la pena brindarles un fuerte aplauso a los salientes y a los grandes. Luego de la pandemia, el reencuentro. Por eso nos dimos como una hora antes de esta conferencia para que hubiera muchos reencuentros y estuviéramos pipones pletóricos de esa sana camaradería. Yo quisiera comenzar esta presentación que pretende ser más que nada un compartir ideas y proponer intercambios, haciendo mención, casi una celebración de 40 años, y aquí lo traje, quiero compartir con ustedes, este libro que se llama Lo Grupal, que en abril de 1983 vio la luz en Buenos Aires, conducido por un grupo de colegas
que fueron para nosotros muchos referentes de una perspectiva técnico-política de la psicología en nuestra región. Estoy hablando de quienes en este primer número de lo grupal hay que recordar que esto fue una serie. Este fue el primero que salió en el 83 y luego siguieron varios, lo grupal 2, lo grupal 3, etcétera, etcétera. Y acá estaba Gregorio Barenblith, que bueno, se nos fue hace no mucho, Armando Auleo, Juan Carlos del Brasi, Eduardo Pavlovsky, Osvaldo Saidón, gente de referencia de la época que nos nutrió con una perspectiva de la psicología, del psicoanálisis, de la psicología social, del análisis institucional y fundamentalmente del compromiso. Este libro, este ejemplar, está, lo saqué de mi biblioteca, está con la encuadernación que tuvo el día que lo compré y con mi firma de 1984. Hace 40 años leí al final de este volumen un llamado, casi una alerta de Eduardo Pavlovsky, que decía, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Se preguntaba Eduardo Pavlovsky, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Y decía, nosotros que hemos llegado a este momento profesional, somos unos privilegiados. El hambre campea América Latina y Caribe. Y nosotros tenemos una dotación proteica más importante y nos exige una responsabilidad de definir cuál es nuestra posición con lo que portamos, con los conocimientos que portamos, con la trayectoria que hemos hecho, qué es lo que vamos a hacer con eso, a quién vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Y claramente se respondía, aquí no hay psicología que funcione éticamente si no es una psicología que piensa en cómo sobrellevar, cómo superar en ese momento el hambre, las desigualdades, la violencia, bueno, los efectos lamentables de las dictaduras que asolaron nuestra región en términos de sustentabilidad psicosocial. Eduardo Pavlovsky, yo quiero recordar que fue un psicoanalista muy especial, fundador del grupo Plataforma, constituyó la alternativa al psicoanálisis oficial en ese momento de la APA en Argentina, pero también dramaturgo, también psicodramatista, nos enseñó, y digo nos enseñó porque fue nuestro maestro, junto con tantos otros maestros que aquí en Uruguay y en el Río de la Plata salieron de esos garajes, de esas aulas informales, en donde, bueno, íbamos los sábados de mañana casi a escondidas a discutir cómo el psicodrama nos podía salvar, cómo el psicoanálisis profundo y no neutro nos podía salvar, cómo teníamos que comprender la cosmovisión desde una perspectiva de la psicología crítica, y en donde el arte también estaba presente. Si recuerdan, probablemente muchos de ustedes hayan visto aquellas obras de teatro que Eduardo Pavlovsky supo escribir, hablando de esa disociación entre el torturador que tortura de noche y es buen padre de día, choqueante en ese momento, que nos alertaba de ojo con esto, o aquellas series de Pino Solanas, aquellas dos películas de Pino Solanas, El exilio de Gardel y Sur, en donde Eduardo también participó con esa participación tan
tan singular que supo tener. Bueno, pero no era de Pavlovsky que quería hablar ahora. Sin embargo, el recuperar esa memoria me hace la puerta de entrada para pensar y para compartir con ustedes lo que quisiera en este rato que tenemos en la mañana de Montevideo. Las cosas desde el 84 hasta el momento en América Latina y Caribe creo que estructuralmente no han cambiado, lamentablemente, mucho. La región sigue siendo la más desigual y la más violenta del planeta. Las desigualdades campean a troche y moche, de norte a sur, de este a oeste. Y las desigualdades pensadas desde el día de hoy, hay que pensarlas de manera muy distinta a con las herramientas que teníamos en aquel entonces. Y esto es algo de lo que quisiera compartir con ustedes. Hoy por hoy sabemos, por estudios y por experiencia y por haber trabajado en el tema, que las desigualdades son multidimensionales, tienen múltiples factores de convergencia para hacer que eso suceda y que tenga los efectos y los impactos negativos que tiene, y son interseccionales. Conjugan las desigualdades económicas, se conjugan y se potencian con las desigualdades de género, o las desigualdades raciales, o las desigualdades en el campo educativo. En fin, hay una cantidad de dimensiones de la desigualdad que se potencian mutuamente. En ese sentido, bueno, ya adelanto, la psicología tiene que tener un papel reinventado, si se quiere, para poder enfrentar en la comprensión y en la transformación estas realidades con las que nos enfrentamos. Yo en ese sentido, con respecto a cómo concebir las desigualdades y sus efectos negativos, les quiero compartir un proyecto, un estudio que invito a visitar, que venimos de realizar desde la UNESCO Montevideo, la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y Caribe, en conjunto con CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y el Colegio de México en su Instituto sobre Desigualdades del Colegio de México. Estas tres instituciones se juntaron hace unos 3 años para llevar adelante una labor de investigación y transformación sobre el tema de las desigualdades. En 2016, el Informe Mundial de Ciencias Sociales de la UNESCO hablaba de las desigualdades como la razón de ser del programa de Ciencias Sociales de UNESCO en el mundo, y en América Latina en especial. Esa idea de 2016, traducida a la región y llevada adelante con socios de la calidad de CLACSO y el Colegio de México, nos llevaron a imaginar y concretar un proyecto extraordinario, para nosotros muy querido y que invito a visitar, que es Danzar en las Brumas. Este es el informe ejecutivo que traje para mostrarles. Pueden incluso ahora mismo ir en sus dispositivos a ver Danzar en las Brumas, todojunto.org, para ver de qué se trata ese proyecto. Y se los cuento brevemente. Este proyecto intenta abordar las desigualdades, pero con perspectiva de género y juventudes. Es decir, el impacto negativo que las desigualdades tienen sobre mujeres jóvenes de América Latina y Caribe en distintas áreas, distintos ámbitos de quehacer. Elegimos 8, no podíamos elegir muchos más. Elegimos 8, que son migración, salud mental, embarazo adolescente, cambio climático, las vulnerabilidades, las desigualdades allí, trabajos de cuidados, y será importante, brechas digitales, precarización del trabajo,
y trayectorias educativas. En estas ocho áreas en donde quisimos explorar mediante estudios comparados en distintos países de la región, generamos un equipo para abordar, un equipo de distintos investigadores para abordar cada tema, con muchas instituciones que se sumaron, como Flaxo, como el CIPS de Cuba, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociales, que, by the way, cumple 40 años este año en noviembre, y saludamos desde aquí. Mucha gente que se sumó, éramos 40 investigadores de toda la región, tratando de recuperar sistemas de información para comparar, para analizar política pública que tuviera que ver con estos ámbitos de actuación, para ver los impactos que tienen las desigualdades en mujeres jóvenes en estos ámbitos, y para generar recomendaciones de políticas que pudieran ser tomadas por decisores, tomadas por los actores sociales en la ruta de decisión, y que pudieran de alguna manera tener impacto. Estamos trabajando en eso hoy mismo. Estamos trabajando incluso ahora mismo, en este minuto, estoy compartiendo con ustedes esto para también visibilizar y valorizar los escenarios que tenemos delante, esta vez como psicólogas y psicólogos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Este es el desafío que quiero colocar arriba de la mesa. Y en este trabajo, una de las cosas que lo singulariza es una manera, no diría nueva, pero sí que nos deja muy conformes en términos de investigación y acción. Porque lo hicimos por supuesto, con un equipo de investigación muy calificado, con talleres en el medio del proceso donde cada uno cruzaba miradas con los otros equipos. Teníamos workshops virtuales, tuvimos 2 workshops virtuales de investigadores de 35 investigadores simultáneamente, cruzándose opiniones sobre los trabajos de cada quien y viendo cómo efectivamente las desigualdades se interseccionan y se conjugan y se potencian mutuamente. Pero eso no fue solamente eso, porque también tuvimos la posibilidad y la vocación de encontrar voces desde el territorio, desde la experiencia, que pudieran ilustrar, que pudieran informar, que pudieran iluminar esta búsqueda. Y así encontramos historias de mujeres que en distintos lugares de la región, México, Honduras, Brasil, habían encontrado alternativas desde la música y desde la danza, no buscadas, sino coincidentemente. Estas historias hablaban de cómo el arte, la creación, la danza, permitía superar las adversidades, superar la violencia, empoderarse, y no solamente salvarse una, sino trabajar comunitariamente para el empoderamiento de sus comunidades y la sanación de sus comunidades. Y así tuvimos ejemplos de fandango fronterizo, de hip hop, que se dieron historias de vida que daban carne y daban humanidad a estas investigaciones. Y eso se transformó en animaciones que representaban las historias de vida más crudas, y sin embargo las estrategias de resiliencia, superación, salida y transformación que surgieron de estas mujeres que nos dieron clase de resiliencia en la región. Aquí en este trabajo, afortunadamente, tuvimos un año y medio, casi 2 años de trabajo continuo. Lo presentamos el año pasado en distintos lugares, en el Congreso, el Día de la Mujer a nivel internacional, el 8 de marzo, después lo presentamos en el Congreso de Flaxo en México,
En junio lo presentamos en Bogotá, en la cumbre de Psicología y Salud Global, organizada por la Alianza Global de Psicología. Lo presentamos en Flaxo, en diciembre en Montevideo, en el Congreso de Flaxo. En todos los lugares encontramos una implicación de nuestras audiencias con estos temas, con estas búsquedas y con estas colaboraciones. Y eso es lo que también nos alienta a seguir. Anoche mismo, en diálogo con una de nuestras colegas que trabajó mucho en esto, en uno de los capítulos sobre el trabajo del cuidado, desde Tlaxo, Cuba, con María Isabel Domínguez, a quien nos está mirando, saludamos muy fraternalmente. Le propusimos presentar este trabajo en los 40 años del CIPS, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociales de Cuba. ¿Por qué? Porque entendemos que los psicólogos, las psicólogas tenemos cosas para hacer frente a este menú de injusticias. Y no solamente pelear en el sentido más banal del término, sino desde nuestras capacidades técnico-profesionales para contribuir, como quisiera proponer a continuación, contribuir con transformaciones de verdad, sostenidas, implicadas, participadas. Los mensajes claves de y yo voy a terminar con este punto, los mensajes claves hablan de que las desigualdades sociales impiden que las juventudes ejerzan sus derechos en América Latina y el Caribe. Eso es serio, eso es grave, no es un titular de diario, es una alerta que nos debería llamar a reflexión que estamos haciendo nosotros para que las juventudes puedan efectivamente tener espacios, contribuir a que nos guíen también en ese sentido. Más y mejor, segundo, son 4 mensajes claves. Más y mejor información desagregada por género y edad genera políticas más efectivas para las juventudes. Y esto lo vimos, fue una constatación que surge a partir del trayecto de estos 8 equipos de investigación atravesando los países de América Latina. Los sistemas de información que hay en América Latina, los países de América Latina, carecen muchas veces de actualización, de integralidad, de adecuación, de certeza. O sea, allí hay un punto crítico, y alguien me decía hace años que sin buenos sistemas de información, las políticas públicas son cualquiera. Es decir, se puede manipular, se puede pervertir cualquier tratamiento de política pública cuando no tenemos buenos sistemas de información, que significa muchas cosas. Pero para eso también los psicólogos tenemos que incidir en bueno, cuáles son las fuentes de información confiables de las que disponemos para los ámbitos en los que nos jugamos. O incluso, ¿cuál es la información que desde la psicología recomendamos que las encuestas, que los censos tomen para sus protocolos y que nos sirvan para luego generar mejores políticas públicas, tanto de salud, de educación, convivencia, o sea, allí hay algo que no es ajeno a nosotros. Y esto es crítico si pensamos en cómo nuestras entidades buscan información, inciden para la búsqueda del sistema de información relevantes y actualizados. Tercer mensaje, es indispensable establecer políticas públicas activas que empoderen a las mujeres jóvenes. Sin duda, y ahí también nosotros podemos, sin lugar a ninguna duda, establecer recomendaciones, dar contenido, dar fundamento y darlos por qué. Darlos por qué es imperioso, es necesario, es urgente que las mujeres jóvenes tengan mejores espacios, mayor amplitud en el desarrollo y la
bueno, y la defensa de sus derechos. Y por supuesto, el final, y no menos importante, la participación activa de las personas jóvenes genera, fortalece la ciudadanía, que es algo que sin duda tenemos por delante como un desafío siempre presente. Entonces, aquí tenemos un desafío. ¿Cómo hacemos para que la psicología como disciplina, con sus marcos teóricos, con sus metodologías, del tipo que sea, del marco teórico que sea, dentro del área de la disciplina, ¿cómo hacemos para que la psicología pueda dialogar, pueda tener una visión, diríamos, transdisciplinaria, una disciplina transdisciplinaria? ¿Cómo hacemos para que tengamos una vocación de diálogo interdisciplinario con otras profesiones, con otros, pero también diálogo con otros saberes no disciplinarios? Y allí es donde aparece ese trans del prefijo que significa entre disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de las disciplinas. Así, ¿no? Esto es lo que describe la declaración de transdisciplinaridad que se elaboró en Portugal en el año 2001. Esa transdisciplinaridad que incorpora en el debate científico y no científico los saberes populares, los saberes ancestrales, los saberes originarios, los saberes de la ciudadanía que sabe de sus cosas mejor que muchos expertos o so-called expertos. Tenemos que crecer en diálogos interdisciplinarios. Tenemos que promover ese diálogo de saberes y esa interculturalidad. Ese es uno de los ejes del Congreso, finalmente. Y tenemos que prepararnos. Mira, recién hace un mes, lamentablemente, se nos fue una querida colega que fue nuestra maestra, nuestra referente en interdisciplinaridad, Julie Klein, que quizás muchos de ustedes puedan conocer. Julie Klein falleció en enero, próximamente estará publicado un obituario, una memoria que hemos realizado junto con la querida colega uruguaya que vive en Suiza, Bianca Pieni, que integra o integró el Centro Interdisciplinario de la Universidad de la República. ¿Y por qué la refiero a Julie? Porque ella fue la que con mayor humildad, mayor firmeza y mayor rigor diseñó, dibujó el mapa de la interdisciplinaridad en el mundo y tratando de ver de qué forma en distintos países, en distintos asuntos, la interdisciplinaridad era una clave de salida precisa, pertinente y de calidad. Y bueno, yo creo que vale la pena recuperar muchos de los aportes que hizo Julie Klein para entender y para fortalecer nuestras capacidades para el diálogo interdisciplinario. No es solamente decirlo, hay que hacer músculo, digamos, hay que hacer ejercicio para trabajar en interdisciplinaridad, y además no es barato. No es barato. Por lo tanto, también esto es un llamado a que en realidades complejas como las que estamos viendo, como las que vio Pavlovsky en el 84 o en el 83, como las que vemos hoy en América Latina, tienen que tener un abordaje muy específico, muy exigente, muy riguroso. Tenemos que trabajar para eso. Y en este escenario, desde la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay hemos tenido un eslogan, un lema, una casi, bueno, la conciencia de que esta es la hora de la psicología. En todos lados, y fundamentalmente desde la pandemia, como se decía hoy en la mesa de apertura, la pandemia nos ha golpeado de manera increíble
y fundamentalmente en el campo de la salud mental, en el campo de la convivencia, en el campo de, bueno, de la comprensión y de la sostenibilidad afectiva del bienestar. Y ver que ese es el lugar que la psicología tiene hoy. Pero, ¿cómo trabajar desde la psicología? Que nosotros en algún lugar decimos, debemos revisar nuestras prácticas, renovar nuestros recursos, volver a aprender, imaginar innovaciones, cancelar modos obsoletos de comprensión e intervención, actualizar nuestros debates y lecturas, sin dejar de lado lo clásico, pero hay mucha gente que está escribiendo mucho y muy bien hoy, ayer, anteayer, en la región y fuera de la región. Tomar lecciones de la pandemia. Eso es lo que nos importa más. La pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes. Uno de ellos fue que la cooperación era imprescindible. Uno de ellos fue que la solidaridad era necesaria. Uno de ellos fue que no importaban los disensos, había que trabajar juntos, aún en el disenso de ciertas perspectivas. Trabajar en la multiplicidad de opiniones, pero trabajar con un horizonte común. Y eso es algo que yo quisiera tratar de situaciones críticas como una pandemia, como una guerra o como fue una dictadura. Que de eso hemos aprendido a estar juntos aún en el disenso, aún en la multiplicidad de opiniones. Y me parece que eso es algo que los psicólogos, más que nadie, tendríamos que trabajar para promover. El preámbulo de la Constitución de la UNESCO habla de que si es en la mente de hombres y mujeres que nacen las guerras, será en la mente de hombres y mujeres que deberemos construir los baluartes para la paz. Y yo creo que no hay una frase más inspiradora para la tarea de los psicólogos que el preámbulo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, instalado en el año 47, después del genocidio y después de la Segunda Guerra Mundial. Desde allí, las psicólogas y los psicólogos estamos convocados a generar espacios para el desarrollo de la paz, que obviamente es un título demasiado grande, demasiado ambicioso y tenemos que bajarlo a tierra. Eso es un desafío interesante. Nosotros, una de las cosas que aprendimos en pandemia es que está muy bien con el esfuerzo voluntario, el esfuerzo solidario, pero también, fundamentalmente, tenemos que fortalecer ámbitos de investigación y desarrollo científico. La ciencia tiene que estar del lado de nuestra intervención profesional y de nuestra intervención social. No solamente la ética, sino el rigor científico. Y recuerdo que hicimos un ejercicio de convocar a un premio CPU para la investigación joven en Uruguay. Y verdaderamente para nosotros, más allá del éxito, o más o menos, de esta iniciativa, yo creo que es una iniciativa que vale la pena fortalecer. Tenemos que fortalecer nuestras capacidades de investigación para que la profesión de la psicología se nutra de información relevante que dé sentido a la acción, que dé no solamente la orientación ética de la acción, por supuesto, pero a eso darle contenido científico, de información relevante, de evidencia en la intervención. También hicimos en este mismo sentido una exploración de la investigación que sobre salud, sobre los impactos de la pandemia en la salud mental de Uruguay, cuáles eran las investigaciones que se habían realizado en Uruguay. Y eso fue un documento que
también contribuyó a que tuviéramos nuestro posicionamiento frente a la gravedad de los impactos que en salud mental la pandemia había dejado en Uruguay y en la región. Entonces, bueno, y ya voy más o menos voy por la mitad. No quiero. Falta 5 minutos. En este escenario me pregunto, finalmente, ¿cuál es el rol de nuestras sociedades científicas, nuestras asociaciones profesionales, nuestros centros de formación, las universidades? Nosotros, y quiero levantar ahí, en esto de pensar en el rol, quiero levantar dos dimensiones, proponer arriba de la mesa dos dimensiones. Una que tiene que ver con la salud y el bienestar como un bien público regional. Y en ese sentido, llamar a la cooperación entre nuestras asociaciones, llamar al intercambio, llamar a la plaza de encuentro, como es este congreso, a nuestras asociaciones para discutir qué es lo que estamos haciendo con la salud y el bienestar como bien público regional. En ese sentido, las redes de cooperación a nivel regional y a nivel internacional, más allá aún de América Latina y Caribe, tiene que ser un horizonte de búsqueda de cada una de nuestras entidades. ULAPSI lo es. ULAPSI nació con ese fin de conjugar esfuerzos de nuestras entidades con una visión estratégica de derechos desde la psicología y tantas cosas. Y aquí estamos, y por suerte me siento orgulloso de decirlo, la coordinadora de psicólogos del Uruguay ha participado activamente. Tenemos una representante, por ahí está Susana Ferrer, a quien le debemos mucho y queremos reconocerle en especial, y otras colegas que han trabajado, por supuesto, en esta red sostenidamente a pesar de los movimientos. Que Bettina conoce bien cuáles han sido las idas y venidas. No es sencillo armar, sostener una entidad federativa a nivel regional como es esta. Son muchos los desafíos que hoy en el siglo XXI, más allá del modernismo, en una época del posmodernismo y individualidad exacerbada, tenemos que recrearnos o reimaginarnos de manera permanente. Pero la cooperación tiene distintos. Quiero señalar aquí cuáles son aquellos espacios interinstitucionales en los que la CTU tiene experiencia. ULAPSI es una, la cumbre latinoamericana de líderes de la psicología, en donde varios de ustedes también están, la ULAPSI también ha estado, está. Es una cumbre que permite discutir algunos asuntos críticos de la profesión y del impacto de nuestra intervención en nuestras comunidades. De allí, ¿qué hablamos? Allí hablamos de ética profesional. Hay proyectos que tienen que ver con intercambios de cuáles son las perspectivas éticas de nuestras intervenciones profesionales. De hecho, es parte de un proyecto que acumula discusiones. Ojo, la ética no está labrada en piedra, es justamente una cuestión dinámica a discutir permanentemente y a recordar permanentemente. Esto es parte de un estímulo que para la coordinadora de psicólogos de Uruguay ha hecho que se recuperara la comisión de ética en la que, bueno, ya habíamos trabajado. Uruguay tiene un código de ética profesional del año 2000
que lo hizo la coordinadora junto con la Sociedad de Psicología del Uruguay, junto con la Universidad de la República y la Universidad Católica. Y es el único código de ética en Uruguay sobre psicología que existe, pero tiene 20 años. La recomendación internacional es que se actualicen cada 5 años. Y de eso se trata, tratar de renovar los compromisos, y renovar los compromisos significa no sellar expedientes que vienen dados, sino trabajar duramente y de manera, de nuevo, de manera implicada en las cosas. Ahí en la cumbre también discutimos sobre intrusismo, que es algo que agrede a nuestra profesión y a los usuarios de nuestra profesión. El intrusismo como maquinaria que captura la angustia de la época de manera mercantilista y oportunista, eso es un problema que no solamente está en Uruguay, está en muchos países de la región, y en ese sentido tenemos, más allá de Europa, en España, sabemos también que los colegios de España también están preocupados por esto. Bueno, el tema de cómo financiamos la investigación en psicología, cómo se financia, cuál es la agenda de investigación en psicología, cuáles son las capacidades de incidencia en política pública de nuestras entidades. Eso se discute en la cumbre. Ahora, sobre la incidencia voy a desarrollar el último punto. Pero también ahí estamos con el OPAL, con el Observatorio de Psicología de América Latina, que gente, yo les quiero invitar a que ingresen al observatorio. ¿Por qué digo esto? El observatorio es una iniciativa que surgió de una entidad internacional como es la IUPSIS, ahora voy a la IUPSIS, y que lo que hace es tener disponible la información actualizada al momento de todo lo que tiene que ver con la psicología en la región, desde cursos de grado, cursos de posgrado, niveles, espacios de investigación, publicaciones, códigos de ética, cuáles son en fin, todo lo que ustedes, foros de discusión sobre temas sensibles, observatoriopsi.org, el paso del chivo, el paso del aviso. Allí el Colegio Colombiano de Psicología ha tenido, y la Asociación de Facultades de Colombia ha tenido una gran tarea para poner a disposición gratuita, de libre acceso para todas y todos nosotros, la información relevante en psicología para la región. Ese es el tipo de cooperación que necesitamos, para saber que estamos respaldados, saber que estamos en casa, digamos. Por supuesto, la sigla interamericana, que tiene otros ejes, pero que también trabaja desde una perspectiva de derechos. La IUPSIS, la Unión Internacional de Ciencias de la Psicología, es la entidad global más antigua de la psicología del mundo. Y aquí tenemos de presidente a un latinoamericano, el doctor Germán Gutiérrez. Germán ha sido nuestra carta para que la psicología latinoamericana, para que los desafíos latinoamericanos estén en la consideración global de la IUPSIS, que es ni más ni menos una entidad señera de la psicología a nivel mundial. No quiero abundar en los nombres que pasaron por la IUPSIS en la dirección. Bueno, en Uruguay tenemos la satisfacción de representar a nuestro país en un consorcio que tenemos desde la Coordinadora de Psicólogos de Uruguay y la Sociedad de Psicología de Uruguay, que firmamos un consorcio en especial para ser representantes de Uruguay en la IUPSIS y poder llevar nuestros temas a esa plataforma global. Y una experiencia interesante, que es la GPA, la Alianza Global de Psicología,
que trabaja temas globales desde la perspectiva de la psicología en fundamentalmente dos áreas: cambio climático y salud mental, y temas de salud mental en general, pero descritos en lucha contra la estigmatización, etcétera, etcétera. Eso incluye grupos de trabajo de enorme calidad. Y también hay que estar allí traccionando para llevar adelante y enriquecerse de los intercambios y tener una masa crítica de conocimiento de por dónde están dándose los debates y qué información nos puede venir bien a cada uno de nosotros. Ese es con respecto al rol de nuestras sociedades, pensando en la salud y el bienestar como bien público regional y cómo podemos favorecer ODS 3, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de Naciones Unidas, salud y bienestar, en donde el salud mental y bienestar están en el corazón de la cosa. La segunda dimensión que quiero traer a ustedes aquí es la de cómo incidimos en la política pública. ¿Cuál es nuestro rol como protagonistas desde la psicología, desde tener aquí un material, un cuaderno, una investigación, un estudio, un documento que nos permita ir con expectativa a negociar, a discutir, a proponer, a reclamar en la ruta de la decisión política de los distintos actores? Yo creo, y lo he transmitido dentro de la coordinadora, lo he transmitido en el seno de la cumbre, en la PAL, en ULAPSI, en distintos lugares, creo que nuestras entidades tienen que trabajar para que sus estrategias y sus competencias para incidir en política pública sean cada vez mejores. No tienen que ser todos, pero tiene que sí haber alguna unidad, algún colega, algún sector de nuestras entidades que puedan llegar al diálogo con los decisores políticos y con los beneficiarios, con todos los actores que estén involucrados en esas políticas que tengan que ver con lo que la psicología hace. Por supuesto, eso es capital. Vocación institucional, equipos bien preparados, estrategias aprendidas, discutidas, planificadas. Esto también se aprende. Esto no viene dado por ADN. Esto también se aprende. Lamentablemente, esto no necesariamente ocupa lugares en la currícula universitaria, que debería al menos discutir, al menos decir, gente, ustedes como psicólogos tendrán en algún momento la posibilidad de incidir en la política pública. Prepárense para eso. Tengan un discurso muy bien armado, tengan un discurso fundado, tengan un discurso que no tenga fisuras, que no sea de discusión de opinión, tenga un discurso científico que vaya a la ética y a los derechos. Nosotros tenemos como institución una cierta experiencia y nos falta mucho, pero hemos logrado cosas interesantes. De hecho, hemos tenido comisiones que van, comisiones de trabajo nuestras, que van al Parlamento a asesorar a los debates parlamentarios, por ejemplo, en casos sensibles que nos tocan directamente, por ejemplo, tenencia compartida, que es un proyecto muy sensible en este país hoy, por ejemplo, cuidados paliativos, que es algo muy sensible que toca vetas éticas y biomédicas instituidas muy fuertes, y allí van nuestros grupos de trabajo especializados con fundamento y con el rigor y el respaldo institucional a discutir con los parlamentarios. Miren, que esto es así, así, tenemos esta opinión, colaboramos con esta historia, colaboramos con este debate. Venimos el mes pasado de entregar a la OPS un estudio que nos encomendaron el año pasado, OPS Uruguay, un estudio sobre el relevamiento de las iniciativas públicas o privadas
de prevención del suicidio en Uruguay en los últimos 30 años. Eso fue una solicitud de OPS a la coordinadora de psicólogos. Y nosotros lo derivamos como mesa ejecutiva a la Comisión de Salud Mental. 2 investigadoras de nuestros equipos trabajaron durante meses para entregar un estudio que viene siendo catalogado, un informe que viene siendo catalogado como una herramienta decisiva para que la OPS contribuya con la política de salud mental del Estado. De hecho, en diciembre tuvimos, junto con el equipo de investigación y el representante de OPS, una reunión con el subsecretario de Salud Pública para compartir un avance del informe. Esos son los niveles que estamos tratando de llegar. Tenemos, por supuesto, problemas serios de regulación ética de las prácticas. Y así logramos tener una reunión con el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y su equipo para exponerles nuestra preocupación por la mala praxis y las faltas éticas en las prácticas y la escasísima, nula regulación institucional y seguimiento a esas prácticas. Eso es algo grave, o sea, es una ausencia severa. Y nos pusimos a disposición para pensar juntos mecanismos interinstitucionales para que ese tipo de cosas por lo menos no tengan impunidad, no tengan la impunidad que hoy tienen. Y luego de largo trayecto, por suerte tenemos una participación titular en la Comisión del Contralor de la calidad de los servicios de salud mental en la Ley Nacional de Salud Mental. Tenemos nuestra representación, la CPU, a través de la compañera Magíster Ana Monza, integrando la Comisión de Contralor de la Calidad de los Servicios. Allí nosotros tenemos directa opinión y fiscalización de dónde están los nudos, las ausencias, los obstáculos en la entrega, digamos, de los servicios de salud mental a la población. Pero para eso, otra vez, tenemos que prepararnos como entidades, tenemos que tener con qué discutir, con qué fundamento. Tenemos que tener posiciones de diálogo. Por eso enfatizo tanto el trabajar, saber trabajar en el disenso. No estamos de acuerdo con todos, ni lo vamos a estar. Y si queremos transformar las cosas, tenemos que persuadir a quien no está de acuerdo con nosotros. Y eso es un punto que tenemos que fortalecer, ¿no? como entidades. Sería más fácil, como decimos acá en el Río de la Plata, cantar al grito, ¿no? Salir al grito a discutir. No, tenemos que ser muy inteligentes tácticamente para llevar adelante estas cosas, que son aspectos sensibles, y nunca la relación entre ciencia y política es neutra, ni sencilla. Veamos entonces cómo hacemos, pero eso es una de las... Y finalmente, 5 minutos. Finalmente, ¿cómo nos preparamos? Todo esto para lo que ya, digamos, conocemos, pero tenemos que mejorar. ¿Cómo nos preparamos para desafíos emergentes? Siglo XXI, 2023. Quiero destacar 2 cosas nada más. La semana pasada creo que escuchaba el señor Elon Musk pidió a OpenAI, que es una empresa de producción digital, la que creó ChatGPT, que bajen un poquito, no vaya tan rápido. Elon Musk, ¿no?
No es ese mi punto. Mi punto es que la inteligencia artificial es algo que no tenemos idea de hasta dónde va a impactar en nuestra vida cotidiana, en nuestra subjetividad, en nuestras sociedades del futuro, en nuestra educación, en nuestra nutrición, en las desigualdades. Está probado que los sesgos de género en la inteligencia artificial amplían la brecha y no la cierran. Amplían la brecha y no la cierran. En el 2021, en la Conferencia General de Naciones de la UNESCO, se aprobó, 193 Estados miembros aprobaron la recomendación de ética de la inteligencia artificial. Ese es un documento que no se transmite en las universidades en la formación de psicología. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese tema no es nuestro tema? ¿Por qué pensar que la inteligencia artificial tiene nada que ver con la psicología y con la angustia de nuestros pacientes, o el clima laboral de nuestras organizaciones, o las desigualdades de las mujeres jóvenes en América Latina no tienen nada que ver? Y que nosotros no tenemos que hacer ahí. No digo que seamos expertos en inteligencia artificial, digo que no seamos ciegos a los impactos que la revolución 4.0 está generando en nuestras vidas cotidianas y en la vida cotidiana de la gente con la que nosotros nos relacionamos o queremos ayudar. Y por último, y termino acá, otras cuestiones emergentes de esta época, la radicalización y los discursos de odio, por supuesto, montados sobre las redes, las tecnologías, pero también sobre los algoritmos que nos hacen tribus, los algoritmos que nos hacen pelearnos con nuestra hermana, porque no piensa lo mismo que nosotros. Y eso está generando subjetividades muy peligrosas, muy peligrosas. Por eso los discursos de odio están siendo tan presentes, violentos y dramáticos. Los discursos de discriminación, de odio racial, cada vez más violentos. ¿Qué es lo que los psicólogos y las psicólogas podemos hacer para comprender y trabajar? Yo creo que, otra vez, tenemos que revisar mucho, mucho nuestros marcos teóricos, nuestras metodologías, nuestra forma de intervención, actualizarnos, leer estas cosas que están sucediendo, y no con mirada crítica solamente sin actualizarse teóricamente, porque hay también estudios que explican eso, o que intentan aproximarse a comprensión, una comprensión mucho más pertinente y que nos orienta en la acción, tanto sea en la consulta de nuestro gabinete psicológico como en la organización o en la psicología del deporte, lo que fuera, los ámbitos de la educación, donde fuera que estamos trabajando. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de Pablo, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Pero también tenemos que, y esto es parte de lo que el corolario quisiera dejar, tenemos que saber más y mejor, estar más alertas, ser más humildes. La formación para toda la vida y la actualización permanente no es un discurso banal, es imprescindible para poder mínimamente estar a la altura de los desafíos de esta época en América Latina y Caribe. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y bueno, creo que todos tenemos contentes en que Luis hizo un recorrido por todo el temático
Partiendo justamente de este punto 1, los derechos humanos, voy a ir un poquito, pero al hablar de desigualdades, al hablar de las ciencias sociales, que son cambiantes, la psicología es por ello ciencia social, o sea, no es estructurada, establecida y estática, todo lo contrario, trabajo con el otro. Entonces, desde ahí también esa diversidad, esa convivencia, la problemática actual que presentaba Luis, partiendo del último punto, como ser la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué está pasando con esa realidad virtual misma que nos están imponiendo y que, como decía él, vienen a consulta con el estrés, con la ansiedad, con la tensión de las exigencias laborales mismas, la carga horaria, el saber trabajar en tipos de programas informáticos, puntos como tales que también generan desigualdad a nivel social. Nos habló también de la violencia en sus diferentes expresiones. Nos trajo un punto fundamental que es la investigación. La comunidad de así lo ven en América Latina. Ah, están las chicas acá conectadas. Bueno, decía, el otro punto, al hablar de algo fundamental, la investigación, y sobre todo él presentaba una mirada, un trabajo que habían realizado de lanzar en las plumas, y que tiene que ver con una acción o una investigación-acción. Una investigación-acción participativa misma, porque si bien ellos dicen fuimos a recabar datos, a conocer historia, esas historias que recibieron hicieron partícipes, nos hicieron cooperar, compartir con esas realidades tan diferentes, quizás a lo que uno desde el área clínica espera o vivencia a nivel consultorio. En la educación estamos la más cerca. En la educación decimos siempre también ese aspecto más cambiante. Entonces, los espacios, ¿qué espacios estamos dejando y qué espacios estamos dando para la juventud, para los jóvenes? No jóvenes, digamos, en términos de baja etaria propiamente, sino esos jóvenes con otros pensamientos, con otras miradas, inclusive con otras formaciones en el área de la psicología. Porque ya vienen con propias investigaciones de vida que están trayendo a nuestros conocimientos basados en libros con teoría. Y a partir de eso, desde las escuelas bases, psicoanálisis, psicodrama, todo eso que traemos y que nos permite hoy también lograr eso, esa transformación, a partir de ese compromiso de la psicología, ¿verdad? ¿Con qué? Con el bienestar social, con la salud. El psicólogo trabaja con la salud, no con la enfermedad. Busca evitar que ese individuo que está llegando a nosotros genere un aspecto patológico. Puede ser que llegue a alguna patología ya, pero buscamos la salud mental. Desde ese enfoque también planteaba él todo lo que tiene que ver con el género, violencia, una realidad tremenda y lastimosamente muy vigente en toda nuestra Latinoamérica. Hablaba de interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, transdisciplinaridad, fundamental. Hoy no podemos decir que yo soy todólogo, ¿verdad? Pero debo decir que soy consciente, soy ético en la formación y en la profesión que estoy realizando. Y quiero quedarme con otros puntitos y dejar ya como final algo que dijo en el medio, pero lo voy a dejar así ahí. Hablamos también de solidaridad, de la cooperación, de los cambios. El cambio genera crisis, la crisis genera cambio. O sea, es un intercambio también, ¿verdad? Y eso hizo de también la población toda nuestra con esta pandemia trabajáramos desde el trueque, hasta el psicólogo que dio su servicio a cambio de, que no era algo económico, sino era justamente el brindar ese bienestar a esa población, a esa sociedad, carente, sufriente, ¿verdad? En ese momento. Hablaba también, por lo tanto, él de ese diálogo respetuoso. Ese diálogo, un poco mi mirada siempre es un diálogo que parte desde un disenso mismo, para lograr un consenso o mantener el disenso, pero que sea respetuoso. O sea, respeto lo que estás diciendo, lo que pensás, pero no coincido con eso. Está en mi mirada, pero vamos a tratar de aunar esfuerzos y sacar lo que deba ser el mismo. Y eso también, como decía Luis, lo hacemos desde la cumbre. Hoy, ULAPSI terminó su periodo, ¿verdad?, dentro de esa cumbre, y me toca igual seguir
acompañando ese proceso y nutriéndome de todo lo que brindan de cada uno de los colegas que conforman la cumbre en los diferentes países, como presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Entonces, desde ahí también, seguir nosotros mostrando qué está ocurriendo en cada uno de nuestros países. Y terminando, quiero dejar esto un poco lo que le cuestiona Luis. Dice, es la hora de la psicología. Sí, tenemos los planes 2030 de salud mental también a nivel América. ¿Cómo utilizamos esta nuestra hora de la psicología? Así que las preguntas son para Luis y también eso, Luis. ¿Cómo utilizamos nuestra hora? ¿Cómo? Abierto, ¿no? Abierto a todos ustedes. Y pregunta para ti también, directa. Ven acá, ven acá, que tiene que ser demostrado. Si alguien tiene Yo quisiera consulta, que hubiera un para que le intercambio. entonces va pasándole el micrófono. Felicitaciones. No está prendido. Hola, felicitaciones Luis, nos diste un panorama muy interesante sobre estos caminos de encuentro y estos caminos necesarios que tenemos que generar y que realizar, ¿verdad?, en la psicología en nuestra América Latina y el Caribe. Bettina acabó de hacer una síntesis de situaciones problemáticas, ¿verdad?, que aparecen, de necesidades que también aparecen en todo ese recorrido que vos hiciste y que eso es sumamente importante. Yo me quedé pensando en algo. Quizás muchos países de nuestra América Latina, ¿verdad?, y el Caribe lo tienen, pero nosotros no lo tenemos. Paraguay no lo tiene, que es el tema de la colegiación, que no es menor, porque muchos de los aspectos que vos estabas hablando, el tema de la ética, el tema de la regulación, el tema de tener que ir a hablar con el subsecretario de Salud para decirle, señor, tengo una injerencia mayor, porque usted sabe que la policía sanitaria de los psicólogos es el Ministerio de Salud Pública en el Uruguay. Digo, eso preocupa, ¿verdad? Entonces creo que, y no, esto no lo estoy viendo solamente para Uruguay, lo estoy viendo también, digo, como decía, para Paraguay, para otros países de América Latina y del Caribe, donde la colegiación es sumamente importante. Es sumamente importante. Creo que ya no es un instrumento, sino que tiene que estar presente en nuestra realidad, porque la colegiación nos lleva a lo ético, la colegiación nos lleva, ¿verdad?, a esta formación permanente, nos lleva a estar continuamente viendo de alguna manera nuestra valija de herramientas, entre comillas, que tenemos para actuar en los diferentes campos de la psicología y para poder avanzar en esta psicología. En esta hora, como decía Becky, como decía vos, de la psicología, ¿verdad? Entonces creo que es un tema fundamental que tenemos que abordar, que tenemos que abordar y vuelvo a repetirlo, no se circunscribió a un país. Pero muchas gracias por las contribuciones. Hola. Gracias, Caro. Gracias, Bettina. Yo creo que estoy muy de acuerdo con esto de la actualización, y la realidad regional es muy heterogénea en este sentido, verdaderamente. Hay países dentro de la región que aún tampoco siquiera tienen una asociación de psicólogas y psicólogos. ¿Y por qué? Porque no se ponen de acuerdo las escuelas teóricas, no se ponen de acuerdo, entonces temen perder poder. Si se forma una asociación de psicólogas y psicólogos,
ni lacaniano, ni psicoanalítico, ni gestáltico, ni conductista, ni comportamental, ni nada. No, una asociación de psicólogos y psicólogos. Entonces, y tenemos colegios de larga data, como el de Colombia, que tiene un tribunal de ética muy potente, con mucha trayectoria, que tiene la capacidad y el mandato legislativo de la matriculación de los profesionales. Y además venimos con regulaciones también distintas. Y tengo que hacer un paréntesis. Nosotros tuvimos la ley de profesión del psicólogo en el año 99, hace 24 años. Y quiero contar una anécdota de eso porque vale la pena ver en qué aguas podemos estar navegando. Cuando estábamos discutiendo en el Parlamento la ley, que no es una ley que habíamos llegado a un acuerdo básico, mínimo, de 3-4 artículos, había legisladores que me decían en la cara, sin pudor, y yo hago psicología acá. Te daba entre pena, indignación y te obligaba a tener argumentos mucho más contundentes para decirle, no, flaco, vos acá no haces eso. Esto no es un club de barrio, no es un boliche, no es un bar, estás tomando café y así psicología. No. La psicología es otra cosa mucho más seria. Pero igual logramos la ley. La ley hoy, 99, es absolutamente insuficiente, es básica, es insuficiente, porque la realidad se ha transformado geométricamente en términos de distintos tipos. Desde la perspectiva ética hasta la perspectiva del mercado, hasta el oportunismo barato, hasta las supuestas solidaridades de ofrecer atención gratis, capturando abonos de 500 pesos. Yo creo que allí hay algo duro a roer, que es una cultura de la calidad profesional. Por suerte, en Paraguay viene de suscribir la ley. La ley de profesional de la psicología está en el 2019. Ahí va. Y contamos con un código de ética de la profesión que también es el único código de ética vigente. Exacto. O sea, hay un mapa tan heterogéneo en términos de regulaciones, de defensa de la profesión, y cuando hablo de defensa de la profesión, hablo de defensa del usuario, porque está atado, los derechos son atados a los derechos de los profesionales, o al reconocimiento de los profesionales. Entonces, cuando Carolina habla de la colegiación, nosotros, la coordinadora, que quisiéramos ir, tenemos un proyecto de ir hacia lo que podría llegar a ser el Colegio de Psicología del Uruguay. De hecho, estamos tratando trabajando en ese aspecto. Pero al menos, pero eso es un recorrido muy arduo que tiene que ver con tratamientos legislativos y responsabilidades institucionales que son la matrícula y los tribunales de ética, que son dos elefantes de responsabilidad, y además de la responsabilidad del tema de la matrícula es la concentración de un poder que no está fácil de administrar. Pero lo que sí queremos avanzar, profundizar, transmitir, evangelizar, es en una cultura de la profesión en donde nosotros nos respetemos, en donde respetemos al usuario, en donde no necesitemos obligatoriamente un tribunal de ética para trabajar éticamente, ni necesitemos una matriculación para ser serios profesionales. Y tiene que ver con una cultura, una transformación cultural, incluso a nivel ciudadano. Y eso es muy importante como tarea de nuestras entidades. ¿Cómo hacemos para generar una cierta sensibilización ciudadana acerca de con quién se atiende? ¿A quién va a solicitar un apoyo en un campo tan sensible como es la salud mental, la salud de sus hijas, de sus hijos?
O sea, estamos hablando de cosas gruesas, estamos hablando de cosas muy importantes. Y 2 por 3 en la coordinadora, una semana sí y otra también, recibimos denuncias, enunciados, fotos de carteles de atiende, nos agota porque vemos que no está perdida la batalla, pero hay que redoblar esfuerzos, tanto a niveles normativos, institucionales, regulatorios, como a niveles institucionales de nuestros propios profesionales, estén asociados o no estén asociados a nuestras entidades, para que trabajen como se debe, para que cobren lo que se debe, para que se rescate la... Nadie niega la posibilidad de ser solidario con su trabajo, pero el punto es cómo resolvemos una ecuación que es difícil y tiene que ver con el fortalecimiento profesional permanente. Eso es costoso. Y eso las entidades nuestras lo tienen que tener presente, pero también tiene que haber una sensibilización ciudadana. Es decir, hay algunas, estos profesionales, estas profesionales son confiables. No decimos que los otros no lo sean, pero tenemos que hacer una línea de base donde la gente sepa cómo buscar y cómo elegir y cómo identificar a quien lo vaya a acompañar o la vaya a acompañar en algún suceso difícil de su vida o en alguna consulta que tenga a su bienestar y el de su familia como punto nodal. Entonces, no es una charla de boliche, no es un intercambio, y eso es parte del, yo diría, del espíritu de la colegiación. Y yo lo que quisiéramos, podemos obviamente hacer un proyecto que nos lleve de coordinadora de psicólogos de Uruguay a colegio de la psicología de Uruguay, y eso nos llevará mucho tiempo, pero lo que sí queremos incidir, podemos incidir, es en elevar la cultura de nuestros profesionales y de la sociedad en términos de la importancia de la psicología. Por suerte, y esto es casi una primicia, y como estamos en la casa del gobierno de Montevideo, me atrevo a decirlo, venimos de la coordinadora y su trámite frente a la intendencia, a su legislativo y a su ejecutivo, a la Junta y a la intendencia, a la propia intendencia, y nos han otorgado un espacio público en Montevideo, en la avenida García de Vicencio, donde se erigirá, de aquí a muy poco, la Plaza de la Psicología de Uruguay. Eso ha sido un lindo esfuerzo, porque coloca a la psicología visible, y valoriza el esfuerzo que cada una y cada uno de nosotros hace por hacer las cosas lo mejor posible. Eso es parte de lo que nosotros necesitamos hacer, aunque sea a través de una plazoleta de la psicología del Uruguay, en Montevideo. Eso es parte de la cosa, eso es parte de lo que una entidad debería hacer, junto con discutir, como estamos discutiendo, como estamos proponiendo discutir a la delegación permanente del Uruguay frente a Naciones Unidas en Nueva York, de que suscriba una declaración que México, el Estado de México, va a proponer a la Asamblea General este mes sobre la defensa de la salud mental. Entonces, desde la plazoleta de la psicología, por eso nuestras entidades cada día tienen que ser más ricas, más fuertes, más diversas, un menú más atractivo y un mensaje más convincente para nuestros jóvenes, esos jóvenes que me gustaría que estuvieran todos acá, si las universidades hubieran dado franco para que vinieran con su Congreso, pero espero que no lo vieran.
consulta, sí, me llamó especialmente la atención la mención de la incidencia en las políticas públicas. En mi país estamos a días de las elecciones presidenciales y en ninguno de los proyectos presentados por diversos partidos se ha mencionado siquiera. O sea, políticas públicas sobre salud mental es necesario. Yo creo que también lo que dijiste, llegar a los parlamentarios. O sea, esperamos más de los profesionales ya posicionados, con un andar ya en este tema de la psicología. Y asimismo, que lo hagamos los profesionales. Y asimismo, que en las universidades formemos ese criterio crítico del que hablabas para que los próximos profesionales ya estén más con garra, le decimos nosotros, para la lucha, para posicionar esta política pública. Muchas gracias. Y totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que formar el espíritu de constructores, de co-constructores de la política pública y de afinar el rol que tenemos que tener al dialogar, al acercarnos a la ruta de la decisión. Estar en la ruta de la decisión, estar en el camino de la decisión. No tenemos que estar todos, pero alguien sí. Alguien tiene que llevar el estandarte de la psicología y un discurso fundamentado, potente, pertinente. Si no, no va a haber cambio, no va a haber incorporación de estos temas en la agenda. Tenemos que suscribir la agenda, tenemos que elaborar la agenda, tenemos que participar de la elaboración de la agenda. Bueno, darle las gracias por esta intervención, esta conferencia tan interesante. La primera parte me emocionó mucho al evocar al grupo de plataforma, al grupo que Obrero, con los cuales aprendí muchísimo. Soy de Cuba. Los primeros encuentros que nosotros tuvimos de psicoanálisis y marxismo en Cuba justamente fueron organizados entre otras personas con ellos y aprendimos mucho justamente de esa mirada, ¿no? Nos pusieron el foco en trabajar en una psicología, ¿no? Que se cuestionara todo el tiempo para qué estaba haciendo y para quién estaba haciendo. De ahí el concepto también de John Rivière de la operabilidad, ¿no? Que Obrero trabajaba muy bien, ¿no? Y siempre lo decía, ¿para qué esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué utilidad tiene lo que estamos haciendo? Y yo me quedé un poco, resonando con una idea que siempre ha sido un inquietud, y es justamente cuán preparados estamos para trabajar estos temas, que usted lo decía en su conferencia, y cómo podemos entonces transmitir esas habilidades o esas metodologías que algunas personas han podido adquirir en sus buenas prácticas, de trabajo con estos temas, ¿no? Y en estos días hemos estado hablando en LACSI justamente del tema de la formación, de qué posibilidades tiene LACSI también para transmitir formación y para hacer cursos que justamente nos capaciten en estos temas. Y bueno, más que una pregunta, quizás una propuesta, una invitación o un reto de cuánto yo creo que usted podría ayudarnos con la experiencia que tiene a organizar alguna formación, aunque sea de manera virtual o algo así. Eso es algo que tendríamos que pensar. Es sencillamente lanzar una idea que me parece importante de buenas prácticas en cuanto a metodologías para el trabajo de los profesionales de la psicología con el tema de
políticas sociales y cómo trabajar, ¿no? En Cuba hay algunas experiencias sobre esto, experiencias que además son totalmente interdisciplinarias, que yo creo que eso es otro tema importante. La psicología tiene que aprender a dialogar con otras profesiones que están implicadas en esto. Y yo creo que hay muy buenas experiencias en general en nuestros países, ¿no? Que tienen que ver con esto y que valdría la pena compartir, porque yo digo, bueno, si usted busca un libro o una revista donde yo diga, bueno, yo quiero entrenar, por decirlo de alguna manera, en cómo yo participar en grupos que trabajen con este tema de la política, pues yo sí creo que tenemos que tener un entrenamiento. Porque por lo general he estado en otros grupos y a veces lo que sucede es que cada uno habla en su idioma desde su perspectiva de la ciencia que practica y al final aquello se convierte en la torre de Babel y el funcionario le dice, yo puedo hacer psicología. Si eso es lo que ustedes dicen, yo soy psicólogo, yo soy sociólogo. Y para no caer en eso, yo creo que sí hay recursos que tenemos y que usted los ha dicho y los ha mencionado y que yo realmente, no sé, los reto a que podamos entre todos construir, yo creo, un proceso de formación, algo sobre esto, porque me parece que es una necesidad de nuestra profesión y de nuestro gremio y de la en particular. Eso es. Bueno, muchas gracias. Así que sí, este es el tipo de roles o tareas que una organización como LAPSI tiene que encarar. Justamente cómo fortalecer su identidad de medio y para algo. Por supuesto que no está. Simplemente compartir una reflexión y agradecerte muchísimo, muchísimo la conferencia que has dado por la profundidad, por la rigurosidad, las puntualizaciones de Cristina me parecieron muy precisas y muy importantes para seguir reflexionando, ¿no? En Argentina tenemos una historia de colegiación con sus matices, ¿sí? Y por supuesto ninguna organización es ideal, ¿sí? Y trae nuevos problemas y nuevos desafíos, pero sí entendemos que me parece que es una experiencia que deberíamos encontrar la forma en UNAPSI de poder problematizarla con las distintas entidades, con los distintos países. Me parece que hay mucho construido de modo fragmentario en Latinoamérica y por ahí la entidad que es UNAPSI podría propiciar lugares de encuentro y de reflexión compartidas como para transmitir y acompañar experiencias en cada una de los países, de las entidades que la conforman. Sí quisiera, y retomo algo que decía recién la colega de Cuba, ¿no? Algo que prevalece entre los colegas de la Argentina es una lógica que está acorde con la época que nos toca vivir, en la que se piensa el desarrollo profesional, al éxito profesional, absolutamente divorciado de los problemas que trajiste. ¿Sí? Me atrevería a decir que la mayoría, con mucha pena, ¿no? Con mucho dolor, pero me atrevería a decir que la mayoría de los colegas de mi país piensan su éxito y su desarrollo profesional por fuera de los problemas que los latinoamericanos tenemos. ¿Sí? Si una entidad como la UNAPSI tiene un sentido, me parece que es justamente interpelar esos problemas, ¿no? Y estos espacios de encuentro, estas reflexiones compartidas, la posibilidad de traer en un ámbito académico como es este, en un ámbito de prestigio como es un congreso, los problemas reales que viven nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestras compañeras en todos los países que componen Latinoamérica, invita a la reflexión y nos obliga a pensar un modo de compromiso. Fue lo primero que vos señalaste y lo que ya me interesó para lo que todo vino después de la conferencia, a pensar un modo de desarrollo profesional, un modo de inserción profesional, un modo de éxito profesional que esté de la mano de la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de nuestros ciudadanos.
Y si un sentido tiene esta entidad, me parece que es ese, ¿no? Así que retomo lo que vos decías en cuanto a espacios de formación y de discusión, porque sin duda es la vía de producir otra manera, ¿no? De pensar hasta incluso el éxito, ¿no? de nuestras profesiones, ¿sí? Así que te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Yo puedo meter lo que decís, el sentido de la acción es algo que tenemos. Y Blapsi tiene condiciones para poder fortalecer. Sin duda. Decir entonces, sí, exacto, no, no, puntualísimos, somos los dos más estrictos, no es el tema que nosotros. Muchísimas gracias, gracias Luis, el tiempo está justo, y a ustedes también, ¿verdad?, por poder acompañar y poder presentar y escuchar, porque la escucha activa es la que va a producir después esa acción participativa que estamos conversando. Así que esperemos que así sea, enhorabuena haber compartido con ustedes. Muchas gracias, gracias Luis. Gracias.